esténse pendientes, Sí. ese va a ser el tema. Sí. Bueno, me da gusto saludarlos, saludarlas. Hoy es un día importante después de varias semanas. Estamos en una sesión presencial con las medidas sanitarias pertinentes y esperamos que las próximas semanas también sean presenciales. La mayoría legislativa está de acuerdo, así lo expresamos. Si tienen alguna pregunta a manera de chacaleo, estoy de acuerdo en que chacaleen. Hola, senador, buenos días. Preguntarle obviamente qué va a pasar con la discusión de este tema de los medicamentos oncológicos para los niños con cáncer cuyos padres están bloqueando el aeropuerto en estos momentos. ¿Por qué Morena no aceptó modificar el orden del día? ¿Qué es lo que los detiene para entrar al debate de este tema? Sí, yo comenté hace un rato con la senadora Fernández y conversaré con el senador Martí, que es el responsable del grupo, de la permanente y de la mayoría, que busquemos un acuerdo. No le rehuimos al debate, no debemos rehuirle y tenemos que ser muy claros en que es un asunto de vital importancia. Vamos a expresar nuestro respeto a la libertad de expresión de los padres, a su desesperación, y trataremos de contribuir a que este debate pueda resultar en beneficio o en la solución, en búsqueda de la solución del problema planteado. Pero ¿cómo puede hacer la permanente para ayudar a esos niños que no están recibiendo medicamentos? ¿Hay alguna propuesta concreta para que puedan hay que buscarla. adquirirse esos medicamentos? Es que la permanente no tiene esa facultad, no vaya, ni modo que compremos nosotros los medicamentos, esa no es nuestra facultad, pero sí podemos coadyuvar con pronunciamientos o con facultades y funciones que nos permite la ley de ser interlocutores de buena fe ante las instancias que se dedican a este tipo de adquisiciones para que agilicen y adquieran los medicamentos faltantes. Estoy enterado que de los 24 medicamentos oncológicos que se requieren, ya 21 se compraron, solo faltaban 3. Y me parece que eso es muy importante, lo comentó el propio presidente de la República. Lo que no debemos hacer es ignorar. Si bien es cierto, no debemos politizar el tema de los niños y los padres de familia, tampoco debemos ignorar el tema tan delicado de sufrimiento de ellos y sus padres. Entonces mi sugerencia respetuosa, como yo no soy miembro de la permanente por esta ocasión, ni propietario ni suplente, mi sugerencia respetuosa, que ahora la transmitiré con el senador Martí, es que se intente lograr un acuerdo, un pronunciamiento conjunto y hacer un debate ordenado, respetuoso, que pueda representar alternativas de solución para actuar como interlocutores de buena fe frente al INSABI, frente a Hacienda o frente a la autoridad que corresponda. No debemos rehuir a esta tarea que como representantes tenemos que asumir con toda integridad. ¿Piensa que esto es un asunto golpista en contra del gobierno? No, yo no lo creo. Lo digo con toda responsabilidad. Creo que es un mal momento y creo que hay una corriente enorme de intereses contra el presidente de la República, contra el gobierno, originado del proceso que se extendió hasta estas fechas, pero el golpismo es algo más profundo. Simplemente hay protestas, inconformidades y discusión, polarización, y me parece que no debe de asustarnos ni preocuparnos. Hay que
atender los reclamos y hay que atender este tipo de inquietudes e inconformidades. Es lo que creo, y por eso en el Senado estamos intentando, y hablé con los principales dirigentes, hablé con Rementería, coordinador del PRI, hablé con Claudia Ruiz Massieu del PRI, del PAN del PRI, hablé con Kenia López, hablé con Beatriz Paredes, hablé con Mónica, y yo les dije estoy de acuerdo en que se pueda lograr un consenso y dar el debate al final, aunque se votó que no se adicionara a la orden del día, al final se puede con un pronunciamiento originar el debate, ordenado y respetuoso. Ojalá y se logre. Yo no soy miembro de la permanente, simplemente hago mis mejores esfuerzos como un amigable componedor y como coordinador de la mayoría, esa es mi opinión. De la jornada, señor. Senador, sobre otro tema, ¿qué va a pasar finalmente con la regulación de la marihuana luego de que la Corte ya decidió la inconstitucionalidad de varios artículos? ¿Se va a quedar pendiente esa iniciativa de forma ya definitiva? Porque está muy avanzada y va mucho más allá de lo que la Corte decidió. Hay dos vías. Para mí, la resolución de la Corte no resuelve. La resolución de la Corte integralmente no atiende el problema del consumo y del prohibicionismo de la marihuana. Simplemente declara inconstitucionales artículos de la Ley de Salud que ahora de manera individual podrán solicitar autorizaciones o permisos ante Salud o COFEPRIS, quienes sean consumidores para efectos personales, para que les sea proporcionada semilla, pero hay muchas restricciones. No está resuelto el problema y para mí al contrario, se está generando una expectativa falsa y se está generando un problema serio en la sociedad de confusión. Hay una gran confusión porque no se modifica el artículo o el Código Penal en esta materia. Existen los delitos por posesión, transporte, cosecha, siembra. Sigue intacto el Código Penal y se va a aplicar a quien tenga esa hipótesis jurídica concreta. La Corte, me parece a mí que, aunque debemos respetar la resolución, no está atendiendo el problema que se generará. Me quiero imaginar cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación esta resolución y que tenga carácter obligatorio y surte efectos para todos, los millones de ciudadanos que pueden solicitar la autorización y los millones que pueden solicitar semilla para siembra de inmediato. ¿Dónde la va a adquirir? ¿Qué calidad? ¿Cómo la va a adquirir? ¿A quién se la va a proporcionar? ¿Cuánto estará permitido proporcionar? Porque la Corte olímpicamente dijo que la COFEPRIS resuelva, que la COFEPRIS dicte los lineamientos. Pero es muy grave, la COFEPRIS no puede legislar. La COFEPRIS no puede hacer eso. Y entonces, no solo el tema de que la línea y la liga es muy delgada, saber quién es consumidor y quién va a ser comercializador, quién está sembrando para su autoconsumo y quién está pensando en el uso industrial, comercial o de venta de la marihuana. No está bien. Yo estoy hablando con los coordinadores de grupos parlamentarios para poder atender y revisar la legislación que tenemos, pero en estricto sentido yo le podría decir que la Cámara de Senadores y el Congreso ya no está obligado a nada. Es decir, hay dos hipótesis. Una, que la Corte resolvió la inconstitucionalidad, los 5 artículos que declaró inconstitucionales salen del marco normativo nacional y es todo. Y la Cámara de Senadores y el Congreso no tienen obligación de nada. Podría, en una hipótesis, quedarse así como está, lo que a mí me parecería muy delicado.
Y la otra hipótesis es que el Senado motu propio o el Congreso de la Unión motu propio legisle en la materia, que me parece lo más adecuado. Antes de que COFEPRIS saque cualquier lineamiento. Pues es que COFEPRIS yo no sé cómo lo va a sacar. Primero no puede legislar. No puede legislar. Y aunque la Corte haya bateado el bote para la COFEPRIS, en la práctica va a ser un gran problema. Dejen que publiquen y va a haber miles de personas que van a solicitar su autorización para sembrar, cosechar, transportar marihuana. ¿Qué va a hacer la COFEPRIS? Pero además le van a pedir semillas, porque está obligado el Estado a proporcionar semillas de marihuana a quien lo solicite. ¿Y la minuta que quedó pendiente se va a quedar así? ¿Habría que hacer una nueva legislación o...? Pues hay dos alternativas: continuar con esta, continuar con el trámite legislativo que no afecta nada. La declaratoria de inconstitucionalidad es por cuerda separada. Nosotros podemos continuar, que me parece, yo estoy convencido de que tenemos que regular, pero no precipitar la regulación. Si tiene 100 años el prohibicionismo, ¿por qué tenemos que estar obligados a en 2 días regular el prohibicionismo o eliminar el prohibicionismo? Es más de fondo. No solo es el carácter lúdico, recreativo, son todos los aspectos del uso de la cannabis. ¿Y se podrá o van a seguir imperando los intereses económicos que prácticamente pararon la minuta? Pues yo espero que no. Yo espero que aquí no prevalezca el interés económico, sino el interés de salud y el interés de seguridad pública en el país, más que el interés económico. ¿Estaría en la agenda prioritaria de septiembre este tema? Estoy hablando con los coordinadores para considerarlo prioritario. Tendremos 3 temas prioritarios: atender la emergencia sanitaria, atender el tema de la seguridad pública y atender la recuperación económica. Y en estos 3 temas prioritarios están encerrados otros, como el empleo, como de la marihuana, que me parece importante, y las 3 iniciativas que estamos esperando envíe el Ejecutivo y que ha anunciado: reforma eléctrica, reforma a Guardia Nacional y reforma política electoral. La pregunta Karina Aguilar. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo? No, no, porque el legislativo tuvo una consideración de la Corte. No es nuestro jefe y no dependemos de él. Hizo un señalamiento de que era conveniente legislar en esa materia. Nosotros no lo atendimos. ¿Qué hizo la Corte? Pues los declaró inconstitucionales y ya resolvió el problema. La Corte ya resolvió su problema de habernos pedido derogar esos artículos. Él ya los declaró inconstitucionales y nosotros no nos quejamos, es su trabajo. No tiene por qué tener consideraciones negativas para con nosotros. Él ya declaró inconstitucional los artículos que quería que nosotros modificáramos. Eso es todo. No pasa nada. Es parte del equilibrio de poderes, tampoco es para asustarse ni para enojarse, es parte del equilibrio de poderes. Senador, buenas tardes. Pero en este sentido, COFEPRIS no puede llevar a emitir lineamientos o reglamentos internos de COFEPRIS. Que sean normas jurídicas, no. Okay. Porque es un ente ejecutivo. Los únicos que pueden emitir reglas jurídicas es el Congreso. Okay. Ahora, tiene sus límites. La autoridad solo debe de hacer lo que la ley le permite, nada más. Y aunque la Corte resolvió que COFEPRIS emitiera y expidiera autorizaciones para la siembra, cultivo, transporte de marihuana de manera individual a los mayores de 18 años, no puede emitir lineamientos que sean normas generales. Okay. Ahora, en torno al tema del desabasto de medicamentos, ¿ustedes como bancada mayoritaria no estarían dispuestos a llamar a comparecer al titular del INSABI para que les explique qué es lo que está pasando con esta compra consolidada de medicamentos a través de la OPS, que no se sabe qué está pasando? No hay, perdón, senador, es que nada más quiero decirle, no hay transparencia en los contratos, no, uno pide por transparencia la información y se le niega todo el tiempo, no hay nadie que responda
¿no es necesario que el ente que llame a comparecer pues le explique al Poder Legislativo qué pasa? La permanente va a resolver. Yo ya les dije en un principio mi posición y mi opinión. Yo le diría incluso en lo personal que estaría de acuerdo en que comparecieran los que tengan que comparecer con este motivo. ¿Y lo promovería? No soy miembro de la permanente, pero lo voy a sugerir. Okay. Yo ya hablé con Mónica Fernández y con varios senadores, lo haré con el senador Martín. No tenemos problema. Que puedan acudir funcionarios del sector salud a ampliar la información que se tenga sobre este tema. No debemos rehuir el debate. ¿Está fallando esta compra consolidada, senador? Porque pues están desde diciembre parados los contratos, en la OPS no ha habido nada. No lo sé, tendría que preguntárselo a INSABI o a los que son responsables. Yo no soy eso, pero sí soy senador que puede solicitar que nos informen, que eso es lo que yo estoy planteando que se haga. Ahora, por otro lado, en torno a la incorporación de senadores a su bancada otra vez, regresa Cristóbal Arias, se incorpora nuevamente. ¿Lo van a aceptar en la bancada de Morena sin problema alguno, a pesar de haber sido candidato de otro partido político y que eso está en contra de los estatutos de su partido? Nosotros no nos podemos dar el lujo de eliminar, descalificar o expulsar a nadie. Si él solicita su incorporación, es bienvenido. Aún que haya participado con otro… Aún cuando haya hecho lo que haya hecho. Todos tienen derecho a la redención. Y aquí el senador Arias tiene su lugar. Y no tenemos problema ni empacho en decir que es un político con prestigio. Y ya sabe, ya habló usted con Gabriel García. Ya hablé con él. ¿Y qué han platicado? ¿Cuándo se va a incorporar? Está en muy buen ánimo, está contento de regresar al Senado y nosotros estamos contentos de que se incorpore a las filas de Morena al grupo parlamentario. Es bienvenido y nos va a ser de mucha utilidad en el debate parlamentario por su experiencia, su capacidad y su lealtad al presidente. Gracias, senador. Le pregunta a Carlos Guzmán de Noticias CMX Noticias, lleva Noticias de Veracruz, senador. Buena tarde para todos. Dos cuestiones. Ayer justamente platicábamos con el subsecretario Hugo López-Gatell después de la conferencia matutina, nos dio oportunidad del chacaleo, como usted lo menciona. El punto que acaba de tocar él como autoridad máxima en la cuestión de COFEPRIS, después está la subsecretaría, después está la secretaría, él nos comentaba que iba a esperar al legislativo a que ellos adecuaran la ley para que COFEPRIS pudiera trabajar este tema de la marihuana. Uno, sería preguntarle, ya lo comentó hace un momento, pero sería que enfatizara, ¿van a trabajar eso o van a esperar a que el presidente López Obrador tome la iniciativa y él haga lo que dijo ayer, que en dado caso de que vea que no funciona la legislación, va a proponer una contrarreforma? No, nosotros vamos a trabajar. De hecho, ya tenemos el documento y se está trabajando. He instado a los grupos parlamentarios para que ellos puedan proporcionar sus puntos de vista sobre la minuta que tenemos. No vamos a esperar que el presidente nos envíe una iniciativa. Si le envía, pues es su facultad y será bienvenida la iniciativa que complemente este propósito. Pero sí creo que la Corte ha generado un gran problema en la práctica. En el discurso, en la resolución puede ser excelente, pero en el momento de la operación y de la ejecución de esa resolución es un gran embrollo, un gran problema el que va a provocar. ¿Para cuándo se tendría esto, senador? Ya vamos a empezar a trabajar, pero no tengo para cuándo logremos el consenso. Y finalmente, en el caso del subsecretario Hugo López-Gatell, hace rato nos precedía la bancada del PAN. ¿Cree que es justo el reclamo o le están cargando mucho la mano al subsecretario por la declaración que hizo o no hizo? Yo respeto a los padres de familia, tengo tristeza por los niños y no me meto con López-Gatell. Él está haciendo su trabajo y es responsable de sus dichos. Ni me sumo a los mismos, ni me convierto en su censor. Es su responsabilidad. Gracias, senador. Alfredo Buen día. Flores de News México. Buenos días, senador. Solo dos preguntas muy sencillas. La primera es, estamos viendo que ha habido escasez de medicamentos desde hace un par de años.
siempre se le echa la culpa a la corrupción de los anteriores gobiernos. Yo no los defiendo a los anteriores gobiernos, pero sí hago la aclaración como usuario del Seguro Social y compañeros que han usado el ISSSTE. Y en el gobierno del corrupto Peña, lo reconocemos que era muy corrupto, para atrás, aunque íbamos nosotros al seguro, había medicamentos y había todos los servicios, oncológicos, radiografías, etcétera. Se debe a la inexperiencia, a lo que está ocurriendo ahorita, esa escasez, porque se acusa de que hay corrupción de los laboratorios, pero pues eso se puede arreglar lo puede arreglar muy bien la COFEPRIS. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí adentro? Y la segunda es, vamos a vislumbrar una parálisis legislativa por lo que se vislumbra que va a pasar en la Cámara de Diputados, donde pues casi van a estar 50-50 oposición Morena, y no se van a poder sacar las 2/3 partes, o si confían en que el PRI va a doblar su manita y se va pues, a adherir a las propuestas que haga Morena. Gracias. No, no habrá parálisis. Habrá trabajo legislativo, Alfredo, siempre responsable y siempre digno. Y yo espero que pronto den explicaciones las autoridades de salubridad del INSABI, el doctor Hugo López-Gatell, sobre lo que está ocurriendo con el desabasto o con la falta de todos los medicamentos en hospitales y centros de salud. Es un tema que no se puede soslayar, ya está aquí presente en el Senado como órgano plural y hay que atenderlo, y hay que resolverlo, eso es lo que pienso. La última pregunta la hace Gabriel Santomila del Sol de México, señor. ¿Qué tal, senador? Buenos días, senador. Oiga, senador, dos preguntas. Declaraciones como las o pronunciamientos como los del doctor Gatell, ¿le ayudan al gobierno este tipo de pronunciamiento cuando el tema de las medicinas de cáncer es una prioridad, cuando hay desabasto también generalizado de medicamentos? Crean polémica esas declaraciones porque se bloquea el aeropuerto, se perjudica a usuarios de este transporte, se bloquean también avenidas, calles, toda es una perjudicación en general para mucha parte de la sociedad. ¿Ayudan estas declaraciones o cómo podemos calificarlas? El servidor público, por definición, tiene que actuar con prudencia y con sensatez. Yo no soy un censor de las expresiones de los servidores públicos. Ellos tienen que asumir su responsabilidad. Yo no condeno dichos, pero yo lo que sugeriría es que actuemos con sensibilidad, con uso del lenguaje cuidadoso en momentos tan difíciles como el que estamos viviendo en México, de una polarización que existe y que no se ha disminuido aun cuando ha transcurrido el proceso electoral. Yo deseo una reconciliación y deseo que reencaucemos el diálogo y los acuerdos. Es lo mejor para todos. Y la segunda pregunta también con lo de la cannabis, senador. Se apresuró la Corte en su resolución, se equivocó la Corte o hay un revanchismo hacia el Senado, hacia el Congreso, por no cumplir los plazos legales que estaban previstos. No, ellos actuaron conforme creyeron, pero van a verlo, o sea, han generado un gran problema para aplicar en la práctica su resolución. Por eso es importante platicar y la colaboración de poderes hubiese sido importante entre la Corte y el Congreso. No se hizo y ahora ahí está el diferendo. Nosotros respetaremos la resolución de la Corte porque vivimos en un Estado de Derecho y no tenemos problema ni empacho en observar y en respetar. Ahora vamos a ver cómo la van a aplicar, que es el problema en la realidad, la factibilidad de hacerlo. Y lo que va a generarse es una falsa expectativa de solución de la eliminación del prohibicionismo o, como dijo un periódico, de la despenalización. No existe eso. Vi una cabeza de un periódico, dijo, la Corte despenalizó. No es cierto. No se tocó ni un solo fragmento del Código Penal Federal.
sigue siendo delito. Los delitos contra la salud en sus modalidades de posesión, siembra, transporte, cultivo, industrialización es un delito aún en el código vigente. Solo se modificaron 5 artículos de la Ley de Salud. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las consecuencias y los efectos de esta resolución de la Corte. Senador, pero este tipo de implicaciones que usted las ha estado mencionando. No escucho. Este tipo de implicaciones que usted ha estado mencionando, ¿es por una falta de diálogo entre el Poder Legislativo y la Corte, o están por rieles separados, Cada o están uno hace enojados? su trabajo, pero se antoja mayor colaboración, que la Constitución lo permite. Gracias, señor.